Hola, querida audiencia, ¿cómo están ustedes? Estamos en el programa Encuentros, este programa que es presentado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, y llegamos a sus hogares gracias a la señal del cable de Tarariras del Canal 5. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este tiempo de reflexión, tiempo de conocimiento de la palabra, que es a lo que nos hemos dedicado en estos últimos programas. Estábamos viendo cómo, después que Dios creó todo lo que existe, eligió un pueblo, eligió una persona, eligió un lugar físico, y de ahí hemos estado viendo cómo llegamos a la nación, o sea, el conjunto de personas que habitan en un lugar determinado a través de la descendencia de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Hace varios programas que estamos viendo cómo se fue formando esa nación, y llegamos ahora a la historia de Jacob, que tuvo sus 12 hijos con diferentes esposas, y después que él pudo reconciliarse con Esaú, después de haberle, quitado o vendido primero la primogenitura y después la bendición, que es así, se la quitó a su hermano. Ellos se reconciliaron y la vida continuó. También habíamos visto que un día él pidió la bendición de Dios y tuvo un tiempo como de lucha con un ángel, y él dijo: no me iré de aquí hasta que no reciba tu bendición. Y viendo que era realmente persistente en lo que él deseaba, el ángel le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: mi nombre es Jacob. Y él le dijo: a partir de hoy te pasarás a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí llegamos al nombre Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, un hijo de Isaac, un nieto de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos, y de uno de esos hijos, que le llamamos tribu al conjunto de personas que formaba el hijo con sus esposas y su descendencia, nace Jesús. ¿De cuál de estos hijos? De Judá. O sea, si uno analiza el árbol genealógico de Jesús, vemos que él es descendiente de Judá, que es hijo de Jacob, que es hijo de Isaac, que es hijo de Abraham. Por eso la importancia de poder conocer un poco esta historia, para saber que Dios siempre tuvo un propósito con esta nación y lo sigue teniendo porque está escrito acá. Después, ese propósito, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se extendió a toda la humanidad, y hoy todas las promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel es para nosotros también, los que podemos creer. Pero después que pasó esto, que él pasó a llamarse Israel, que él se reconcilió con su hermano, que Dios lo bendijo en un lugar, tenemos a continuación que cuenta todo cuando murió Raquel, cuando murió Isaac, su padre. Vienen también los descendientes de su hermano Esaú, y viene por aquí en el capítulo 37, que me voy a detener un poquito en este caso, la historia de la descendencia de Jacob, o como se le pasó a llamar, Israel. Y dice así: habitó Jacob, o sea Israel, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, o sea que de todos los hijos que en el programa anterior nombramos, que ustedes pudieron ver una esquemita con los hijos, acá se va a centrar en José. José fue uno de los últimos hijos que tuvo, fue el número 11. Después de José tuvo a Benjamín, y lo tuvo en su vejez, y él tenía una debilidad, primero porque había sido hijo de Raquel, y además porque lo había tenido en la vejez. Entonces él tenía cierta debilidad hacia este hijo. Vemos que se repite en la historia de la Biblia esto,
de que los padres a veces tienen preferencia por un hijo o por el otro. Pero acá no está contado como para decirnos eso está correcto. Y ahora que vamos a ver un poquito la historia de José, vamos a ver las consecuencias que trajo toda esta preferencia que tenía Israel por su hijo José. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, cuidaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama que ellos tenían. Y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Entonces le hizo una túnica con muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos lo aborrecieron más todavía. Él les dijo, miren el sueño que yo tuve. Atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y los manojos que estaban alrededor mío se inclinaban ante mí. Y sus hermanos le respondieron, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de las palabras que él decía. Tuvo otro sueño más y también se lo contó a sus hermanos, diciendo, hoy soñé otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre pensaba en estas cosas. Acá vemos lo malo que es preferir o tener esos sentimientos hacia un hijo y no hacia los otros, porque esto acarrea consecuencias. Entonces, dice un poco más adelante, que los hermanos conspiraron contra José para matarlo. Y dijeron el uno al otro, acá viene el soñador. Ellos estaban pastoreando ovejas y José iba con su túnica de colores. En aquella época no era común que hubiera telas de colores, en general eran marrones o azules, de colores más vale, digamos, fríos, y aparecía José con su túnica de colores y los hermanos ya no aguantaban más. Aparte que decía, vengo a ver cómo están cuidando las ovejas. Imagínense, los demás se sentían controlados, estaban enojados. Entonces dijeron, acá viene el soñador, ahora pues, vamos y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, que era el hermano mayor, oyó esto, dijo, no derramará en sangre, échenlo en una cisterna que está en el desierto, pero no pongan la mano sobre él. Entonces así sucedió, lo echaron en una cisterna que era como un pozo que había en aquella época en el desierto. Entonces, mientras estaban comiendo, vieron que pasaba una caravana que llevaba esclavos ismaelitas, que también podríamos analizar, eran de la descendencia de Ismael, de la que hemos hablado, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban para Egipto. Entonces Judá, uno de los hermanos, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en matar a José? Mejor encubramos su muerte y vendamos a José a esta caravana de esclavos. Y así hicieron, se lo vendieron. Rubén, que estaba pastoreando las ovejas, cuando volvió y no halló a José dentro de la cisterna, rasgó sus vestidos como en señal de dolor, y ellos le dijeron que lo habían vendido. Degollaron una cabra, mancharon la túnica de José y se la llevaron a su padre para decir, encontramos la túnica de tu hijo, probablemente algún animal lo mató.
Imagínense la situación, ese padre con ese hijo que amaba más que a todos, que le llegaran con esta noticia. Y ahí continúa después la historia de cómo siguió, voy a adelantarme un poquito, pero resulta ser que José era de buen parecer, era joven, y cuando llegó a Egipto fue considerado y fue tomado como esclavo, por supuesto, pero en la casa de Potifar, que era uno de los principales después del faraón. Y él empezó a ser la mano derecha de Potifar. Pero cuenta el versículo 39, perdón, el capítulo 39, que siempre ha habido y siempre hay, que José era de buen parecer. Era joven, era hermoso, era robusto, y la señora de Potifar parece que lo miró y pensó que era muy lindo José, y cuenta acá que ella le hizo una insinuación para poder estar en la intimidad con él. Y miren lo que le contestó José, que esto sí queda de ejemplo para nosotros hoy. Dice: no hay otro mayor que yo, dijo José, en esta casa, o sea, en la casa de Potifar, y ninguna cosa me ha prohibido mi Señor, sino a ti, porque cuando tú eres su mujer, es lo único que yo no puedo tocar. ¿Cómo pues yo haría este grande mal, esto tan horrible contra mi amo, y también pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y José no la escuchaba. Él, porque ella quería que se acostara al lado de ella para estar con ella. Y así fue, que ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 39, que un día ella insistía en que sí, en que tenía que estar con ella, y él le decía que no, porque eso no era moralmente correcto, porque él tenía la confianza de su amo, y él no lo quería desilusionar, porque además desilusionaría a su Dios, porque eso es pecado, siempre ha sido y sigue siendo el adulterio un pecado. Entonces un día ella se sintió rechazada, se sintió ofendida, se sintió indignada y le arrancó la ropa a José, y José huyó. Entonces ella empezó a gritar con grandes voces diciendo: este siervo tuyo, le dijo al esposo, quiso abusar de mí, cosas que no eran verdad. De ahí José terminó en la cárcel. Ustedes vayan viendo cómo es la historia, porque vamos a continuar en otro programa, porque se nos va el tiempo, y para que ustedes puedan reflexionar en las enseñanzas que nos deja esta historia de José, como él, siendo el preferido de su papá, fue odiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, terminó en Egipto, terminó en otra tierra diferente que la de él, y ahí fue acusado injustamente de haber intentado abusar de la esposa de su amo. Por este motivo, José terminó en la cárcel. Pero en todo momento, José afirma que él estaba con Dios y que Dios estaba con él. Si ustedes leen el relato bíblico, es impresionante las cosas que le pasaron a José, y que José, en lugar de renegar, en lugar de enojarse, en lugar de quejarse, él decía que Dios tenía un propósito en cada cosa que a él le sucedía. Y aplicado a nuestros días, sigue siendo así. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto fue lo que le pasó a José, y es lo que puede pasar hoy en tu vida. Si amás a Dios, aunque tus circunstancias no sean las mejores, podés llegar a creer que todo te ayuda para bien. Vamos a continuar con la historia de José en el próximo programa, y realmente vamos a poder ver cómo la mano de Dios se mueve en las personas que lo aman, y que Dios, aunque a veces parezca que no es así, sigue el control
de todas las circunstancias. Dios nunca pierde el control. Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.